Hola, soy Evan, tengo 23 años y me especializo en optimizar campañas de marketing profesionalmente. Durante los últimos 6 meses he estado trabajando en una agencia de Chicago, donde todavía me considero el recién llegado, aprendiendo los entresijos de mi puesto. Mi supervisora es Claire, de 40 años, quien irradia una presencia serena pero imponente que te hace sentir como si anticipara el futuro. No es brusca, al contrario, es centrada, capaz de silenciar a una sala entera con una simple mirada. La admiro, quizás en exceso. Su oficina está decorada con cristal y acero. Su atuendo es elegante y a medida. Sus palabras son claras y concisas. Es imparcial, pero los errores no se toleran más de una vez. He mantenido la distancia con ella, siguiendo sus instrucciones y manteniendo un perfil bajo. Sin embargo, cuando evalúa mi trabajo, nuestras miradas se cruzan con frecuencia, haciéndome sentir como si me estuvieran evaluando. No es incómodo, simplemente es pesado. Durante una presentación para un cliente en Nueva York, que fue mi primer viaje importante con ella, el día estuvo lleno de reuniones, presentaciones y apretones de manos con personas cuyos nombres olvidé rápidamente al partir. Al anochecer, llegamos al aeropuerto JFK, preparados para embarcar en un vuelo nocturno a casa. Afuera, una tormenta de la costa este azotaba el lugar, transformando la lluvia en agujas y el viento en un rugido. La terminal era un caos. Las pantallas mostraban mensajes retrasados y cancelados. Las voces del intercomunicador se apagaban por las ráfagas de viento que sacudían las ventanas. Pasajeros desbordados se agolpaban en los mostradores, algunos gritando, otros desplomados en las sillas, aferrándose a sus tazas de café como si fueran salvavidas. Mi teléfono vibraba con advertencias sobre la tormenta invernal, anticipando retrasos. Claire permanecía cerca de una ventana, todavía con su abrigo puesto, revisando su teléfono con una apatía que parecía fuera de lugar. «Esto no es ideal», murmuró, como si estuviera hablando consigo misma. El mostrador de la aerolínea estaba hecho un desastre. Una fila sinuosa se extendía por la terminal, pasajeros discutiendo por cupones y reprogramaciones. Nuestro vuelo había sido oficialmente cancelado. La agente de la puerta de embarque, con un tono apagado, daba instrucciones. «Ofrecen vales de hotel», sugerí, mostrándole el correo electrónico a Claire. Ya había empezado a marcar un número, con los dedos ágiles sobre la pantalla. «Busquemos otro sitio», dijo. No tenía sentido quedarse allí. La observé mientras llamaba a un hotel tras otro, Marriott, Hilton, algunos hoteles económicos cerca del aeropuerto, todos ocupados. Frunció el ceño, pero no se irritó. Simplemente siguió marcando. Por fin, consiguió contactar con un hotel boutique a pocos kilómetros. «Solo queda una suite», anunció, colgando. «Está reservada», dijo triunfante. Tomamos un taxi en medio de la tormenta, con los limpiaparabrisas apenas al ritmo. El conductor se quejó del hielo negro. El edificio era moderno pero sencillo, con su letrero parpadeando al viento. Dentro era cálido y acogedor, con alfombras gruesas y luces amarillas suaves, un marcado contraste con el caos exterior. El viento aullaba, sacudiendo las puertas de cristal, pero dentro reinaba la paz, casi demasiado silencio. Nos registramos y el empleado nos entregó las tarjetas con una sonrisa cansada. «Dulce 412», dijo, señalando los ascensores a la izquierda. Claire le dio las gracias con tono enérgico mientras arrastrábamos nuestras maletas amortiguadas por la alfombra. La puerta de la suite se abrió con un crujido, dejando entrar una cálida ráfaga de aire con un ligero aroma a lavanda procedente de un difusor en la esquina. La habitación era más grande de lo previsto, con suelos de madera pulida, un escritorio elegante y un enorme ventanal que ofrecía una vista de la pista de aterrizaje, mojada por la lluvia, donde los aviones yacían inactivos como seres colosales. Una cama king size ocupaba el centro del escenario,
con sábanas blancas almidonadas y almohadas apiladas. Cerca había un pequeño sofá, más ornamental que útil, con cojines rígidos y estrechos. Claire dejó su maleta, desabrochándose la bufanda, dejando que el abrigo se deslizara por sus hombros para revelar su característica combinación de blazer y falda a medida. Echó un vistazo a la cama, luego a mí, con los ojos iluminados. «Solo una cama», comentó, con la voz desprovista de emoción, con un dejo de diversión en los labios. «¿Nos arriesgamos esta noche?» Me sonrojé, mis mejillas se calentaron y me reí, más por ansiedad que por cualquier otra cosa. «Reclamaré el sofá», dije, señalando el mueble abandonado en la esquina. Claire arqueó una ceja y se quitó la chaqueta con indiferencia. «Ese sofá es una farsa», comentó con indiferencia, manteniendo una media sonrisa. «¿Dormir aquí?» «Es solo una cama, Evan». El corazón me latía con fuerza. No estaba coqueteando, no exactamente, pero sus palabras me pesaban, retándome a reaccionar. Intenté mantener la compostura. «De acuerdo», respondí con voz tensa. «Encontraré una solución». Se quitó los tacones, colocándolos cuidadosamente junto a la puerta, y se dirigió a la ventana. Su sombra se recortaba contra el cristal. Las luces de la pasarela danzaban bajo la lluvia, proyectando un resplandor dorado sobre su rostro, suavizando los rasgos severos a los que estaba acostumbrada en la sala de juntas. Dejé mi bolso junto al sofá, mis manos repentinamente inquietas. Era Claire, mi superiora, la mujer capaz de conseguir que un cliente firmara un contrato con una sola frase. Y ahora nos encontrábamos en esta habitación silenciosa. Afuera rugía la tormenta, a punto de compartir una cama. No era solo la logística, sino que su actitud había cambiado. Parecía menos ejecutiva y más humana. Su bufanda estaba tirada descuidadamente sobre una silla, su cabello ahora más suelto, con algunos mechones sueltos. Me senté en el borde de la cama, probando la firmeza del colchón bajo mi peso. La habitación estaba cálida, pero el aullido del viento se filtraba, recordándonos el caos del que habíamos huido. Claire se apartó de la ventana, su mirada se cruzó con la mía, brevemente antes de recoger su bolso. Mencionó tomar una ducha. Su voz seguía siendo casual, como si fuera rutina, no el preludio de cruzar una frontera invisible. «¿Todo bien?» Asentí, con la garganta seca. «Sí, estoy bien». Ella me devolvió un pequeño asentimiento, con una leve sonrisa de satisfacción de nuevo, y se fue al baño. La puerta se cerró con un clic y oí que el agua comenzaba a fluir con regularidad, fundiéndose con la tormenta de afuera. Caminé hacia la ventana, la pista borrosa por la lluvia y las luces. Mi reflejo me devolvió la mirada. Un chico de 23 años, con una camisa arrugada y abotonada, perdido en su entorno. Claire, de 40 años, que había fundado una empresa y dominaba cualquier habitación en la que entraba, se encontró en una situación inesperada: compartir cama con otra persona por falta de alternativas. El contraste entre el caótico aeropuerto y la tranquilidad y calidez de la habitación era evidente. Mi corazón se aceleraba no por la cancelación del vuelo, sino por la ilusión de acostarme junto a Claire, a quien había admirado durante meses en conferencias de negocios. Su presencia siempre me impactaba, a veces abrumadora. El crujido de la puerta del baño al abrirse me hizo volver la atención a la cama, cuya extensión blanca parecía ahora inmensa e imposible de ignorar. Volví a sentarme, con las manos en las rodillas, intentando respirar con calma. Claire saldría pronto y compartiríamos una noche juntas, una que parecía alterar las normas, mientras la tormenta rugía afuera, pero en ese espacio solo estábamos nosotras, y aún no estaba segura de qué significaba. La puerta del baño crujió al abrirse y el sonido del agua corriendo, que se desvanecía, dejó solo el rugido de la tormenta afuera. Me acosté en la cama, acurrucado de lado, mirando el amplio ventanal donde las luces de la pista parpadeaban a través del aguacero.
Mi corazón latía con fuerza no solo por el caos del JFK o el vuelo cancelado, sino por tener 23 años y estar a punto de compartir cama con Claire, mi directora ejecutiva, la mujer que podía imponer el respeto de una sala llena de ejecutivos con una sola mirada. Mi mirada permaneció fija en la ventana mientras la lluvia caía sobre ella. Intenté aparentar indiferencia, pero sabía que no se trataba de un evento cualquiera. Era monumental. En la suite, en penumbra, Evan sintió la presencia de Claire sin mirarla mientras se acercaba. Su cabello húmedo le caía suelto sobre los hombros y desprendía un limpio aroma a eucalipto. Vestía un suéter gris y un pantalón de pijama oscuro, sentada en el borde de la cama, su cuerpo cerca, pero sin invadirla. La habitación permaneció en silencio un rato antes de que Claire lo rompiera, expresando su frustración por las exigencias de los clientes de usar fuentes de neón. Su conversación giró hacia temas más ligeros, incluyendo sus pasados, mientras ambos escuchaban la tormenta que rugía afuera. Claire le preguntó a Evan sobre su infancia en un pequeño pueblo de Illinois, y él describió su tranquilidad. Los interrumpió momentáneamente el sonido del viento golpeando el cristal, pero el silencio entre ellos no era incómodo. Se sentía pleno. Después de un rato, Claire se acercó más, rozando el hombro de él, lo que aceleró el corazón de Evan. Permanecieron en silencio, observándose a la tenue luz de una lámpara de noche, hasta que Claire volvió a hablar, reconociendo la intensidad de la tormenta, pero asegurándole que aún estaban a salvo. Evan permaneció allí tendido, sintiéndose más conectado que nunca con Claire, mientras su calor se filtraba a través de la fina manta y la manga de su camisa. A medida que avanzaba la noche, ambos continuaron su conversación, y Claire reveló más sobre sí misma y sus experiencias pasadas en la empresa. Evan se sintió atraído por este lado más tierno y humano de Claire, apreciando su vulnerabilidad y confianza. La tormenta afuera seguía azotando, pero dentro de la suite solo estaban ellos dos, compartiendo un momento que parecía más profundo que su relación profesional. Al amanecer, la habitación se llenó de un cálido resplandor amarillo que proyectaba suaves sombras en las paredes. El reloj marcaba las 4:52 a.m., y al abrir los ojos, Evan se dio cuenta de que, por primera vez, no era solo el nuevo intentando seguir el ritmo. Estaba allí con Claire, y eso era todo lo que importaba. Las luces de la pista brillaban con intensidad a través de los cristales empapados por la lluvia. Y allí estaba yo, acurrucado bajo una manta gruesa, dándome cuenta de que la mano de Claire descansaba sobre mi brazo. Sus dedos eran suaves pero firmes, como si me hubiera tocado mientras dormía. Una calidez emanaba de su tacto, dejándome momentáneamente inmóvil por el miedo a romper el hechizo. Estaba dormida, su respiración era regular y lenta, su rostro suave, una dulzura que nunca había visto en acción. Su cabello húmedo caía sobre mi almohada, reflejando la luz de la farola con suaves destellos, y su suéter estaba ligeramente recogido en el hombro. Su cuerpo se acurrucó contra mí, su calor impregnando la manta. La sentía allí, tan cerca que me preguntaba si lo sabía. Ver a Claire, la directora ejecutiva que dirigía las salas de juntas, ahora dormida a mi lado, me impactó profundamente, no por su dramatismo, sino porque era real, sin reservas, como si me hubiera dejado ver algo oculto al mundo. Sentí un hormigueo en el brazo bajo su mano, y pensé en alejarme, recuperar esa distancia prudente que manteníamos en el trabajo. Pero no lo hice. Me quedé quieta, con la mirada fija en la curva de su mejilla, en cómo sus labios se separaban ligeramente con cada respiración. La habitación parecía aislada de todo. La tormenta, el aeropuerto, la oficina, como si nos hubiéramos deslizado hacia un rincón del tiempo donde nada más pudiera alcanzarnos. Un rayo de luz del pasillo se filtraba por la abertura de las cortinas, proyectando un tenue resplandor sobre su rostro, pintando su semblante tranquilo y confiado. Se movió, revolviéndose ligeramente,
y su mano se deslizó de mi brazo a mi pecho, un roce fugaz antes de retirarla, aún dormida. El movimiento fue pequeño, inconsciente, pero me dio un vuelco. El corazón me latió con fuerza, como cuando sugirió compartir la cama en el aeropuerto JFK. No se trataba del contacto físico, era lo que representaba, bajar la guardia, permitiéndose estar cerca sin dudarlo. Miré al techo, intentando controlar mi respiración, consciente de los susurros más suaves de la tormenta afuera. Un recordatorio de cómo habíamos terminado aquí, a centímetros de distancia, compartiendo una manta, una cama, un momento que sabía que llevaría mucho tiempo después de que saliéramos de esta habitación. La tormenta nos había obligado a estar aquí, pero era más que eso. Era su confianza en la oscuridad y quería proteger este sentimiento, no solo por ella, sino también por mí. Esta confianza silenciosa, la forma en que la habitación nos albergaba como un secreto. Había pasado meses admirándola desde lejos, impresionada por su fuerza, un poco intimidada por su presencia, pero ahora, bajo la suave luz de la lámpara, ella era solo Claire y yo era solo Evan, y el espacio entre nosotros ya no era una barrera, se había convertido en algo compartido. La calefacción zumbaba, el reloj marcaba el tiempo y el leve sonido de su respiración llenaba la habitación, firme y serena. Quería aferrarme a cada detalle, el peso de la manta, el leve crujido del colchón, la forma en que su cabello se desparramaba sobre la almohada, sabiendo que este momento lo recordaría mucho después de que saliéramos de esta habitación. Claire, ya despierta, se sentó contra la cabecera del hotel, vestida con una bata holgada. Su cabello, ya seco, caía en suaves ondas mientras revisaba sus correos electrónicos en el móvil. La cálida luz de la lámpara iluminaba la curva de su mandíbula, dándole una apariencia familiar y a la vez nueva. Cuando nuestras miradas se cruzaron, mi corazón se aceleró ligeramente. Sonrió suavemente y le devolví la sonrisa, haciendo que la cama crujiera bajo mi peso. «Buenos días», dije bruscamente. Ya se me había adelantado. Dejó el teléfono a un lado y se recostó en las almohadas, diciendo juguetonamente: «La próxima vez no me quitarás el sofá». Reí, frotándome la nuca, recordando lo sucedido la noche anterior. Su mano había estado en mi brazo, su aliento cerca tras la tormenta, y habíamos compartido una manta. El recuerdo trajo un escalofrío a la habitación, reemplazado por el lento despertar de la ciudad al otro lado de la ventana. Mientras preparaba mi maleta, Claire se levantó, dejando al descubierto un suéter bajo su bata, y empezó a guardar su portátil con una precisión que evocaba la de una sala de juntas, pero con un toque más suave. El aire de la habitación aún olía sutilmente a lavanda, lo que me recordó la calidez que habíamos compartido. En el baño me eché agua en la cara, mirando en el espejo a un hombre que parecía exhausto y vital a la vez, como si hubiera cruzado una frontera invisible. En la esquina, el sofá rígido me recordaba las decisiones que habíamos tomado. Al volver del baño, Claire estaba junto a la ventana, con el abrigo puesto y la bufanda colgada del brazo, esperando un taxi. «Vuelos a las 9», me recordó, mirándome de reojo. Asentí, cerrando la cremallera de mi bolso, volviendo a la realidad. En el taxi, con las maletas entre nosotros, viajamos en silencio, viendo cómo la ciudad cobraba vida a nuestro alrededor, tocando las bocinas y cruzando los pasos de peatones. En el aeropuerto, todo estaba más tranquilo. El caos de la noche anterior dio paso al murmullo constante de viajeros. Tomamos un café en un kiosco y nos sentamos en la puerta de embarque, con las sillas de plástico frías bajo nuestro peso, mientras esperábamos nuestro vuelo. Claire bebió su café solo a sorbos, con la mirada fija en su teléfono. La observé, notando una dulzura en su mirada que no tenía ayer. «Lo hiciste bien ayer», dijo de repente, levantando la vista del teléfono. «El discurso te mantuvo firme». Mi voz era más baja de lo que pretendía. Las palabras parecían pesadas.
Sonrió levemente, pero parecía un reconocimiento a algo más que un simple trabajo. En el avión nos sentamos uno al lado del otro, ella en el asiento de ventanilla y yo en el del medio. La cabina estaba en silencio mientras rodábamos, y ella se recostó, con su bufanda doblada en el regazo. No hablamos de la noche anterior, ni de la tormenta, ni de cómo su mano se posó en mi brazo, pero el silencio no era opresivo. Era cómodo, como un secreto compartido. Aún podía sentir el calor de su mano, el aroma de su champú, el ritmo de nuestras respiraciones en la oscuridad. Al aterrizar en Chicago, la ciudad estaba gris y fría, bajo un cielo despejado. Recogimos nuestras maletas, recorrimos la terminal y nos subimos a otro taxi de vuelta a la oficina. El mundo volvió a la normalidad con reuniones, correos electrónicos y plazos pendientes, pero algo había cambiado entre nosotros. El silencio era más cálido, más relajado, como si lleváramos un trocito de aquella noche con nosotros. Aún podía oír el aullido de la tormenta, sentir su mano sobre la mía, ver el brillo de la lámpara en su rostro. No se trataba de lo que dijimos o hicimos, se trataba de lo que compartimos, un momento que no necesitaba nombre para ser real.